Nuestra Pascua es Cristo, y los invito a abrir su Biblia en 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Y reciban un saludo a nuestros hermanos que nos ven a través de los medios sociales, por Facebook y por SoundCloud. Y reciban un saludo de parte de Casa de Oración Jacksboro. Así de que saludos. Y bueno, prepárese para escuchar la palabra del Señor. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para hacer una oración? Y ahorita leemos esta escritura. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y hemos venido hambrientos y sedientos de justicia, Señor. Y tú tienes un mensaje, Señor. Tú tienes ese maná que desciende del cielo, Señor. Tú eres el pan que descendió del cielo, porque necesitamos de ese pan, Señor. Tú nos has dado esas fuerzas el día de hoy para levantarnos, prepararnos para venir, porque venimos contentos cuando escuchamos, cuando oímos, vamos a la casa del Señor. Venimos con un corazón contrito y humillado, reconociendo de que necesitamos de ti, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, mi Dios. Por eso necesitamos de ese pan, Señor, que es tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria, Señor. Habla nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 y 8. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Tomen asiento, hermanos. Vamos a estudiar la palabra. Amén. Aquí nos habla Pablo, tomando el contexto. Tenemos que entender qué es lo que nos quiere decir de esto. Al leer el contexto nos damos cuenta de que está hablando de la inmoralidad sexual que había en la iglesia. Y para esto Pablo enseña, habla de un hombre que dice, en el versículo 1 dice: de cierto se oye que que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y aquí al continuar nos damos cuenta de que Pablo exhorta a la iglesia de Corinto cuando les dice que saquen a ese hombre de ahí, porque un poco de levadura leuda toda la masa. El permitir el pecado en la iglesia va a contaminar a los demás. La amargura se contamina, la enfermedad se contagia. Hace unas semanas, bueno, ahorita ya estoy un poquito menos, pero estaba con la enfermedad de la tos. Entonces, creo ya los escuché toser algunos. Se contagia, la maldad se contagia. Al permitir una manzana podrida ahí en el cajón de las manzanas, en la reja de las manzanas, echa a perder a las demás. Amén. Entonces es importante cuando Pablo nos enseña y nos dice que limpiaos pues de la vieja levadura. Y es donde comenzamos esta serie, lo que es la santidad. Hoy hablaremos de la Pascua. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que el Señor nos demanda? Estos versículos nos habla de santidad, de apartarnos del pecado, purificándonos purificarnos. Esto nos habla de una acción propia y personal, donde se requiere voluntad para poder hacerlo. La santidad es algo que Dios no lo va a hacer por ti, tú mismo lo tienes que hacer. Obviamente la santidad, la única manera que podemos apartarnos del pecado es cuando recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
Es ese poder que tenemos los cristianos para apartarnos del pecado. Alguien que no tiene el Espíritu Santo lo hará en sus fuerzas. Tal vez querrá dejar de tomar, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de adulterar, dejar de hacer cosas. Sin embargo, en la carne va a ser pesado y tarde que temprano va a caer. Sin embargo, en la santidad, por eso dice, sin santidad nadie verá al Señor, porque sin Cristo nadie podrá ver al Señor, porque es la santidad de Cristo la que nos capacita para poder apartarnos del pecado. Entonces, lo que nos enseña, aquí Pablo le está hablando a la iglesia: apártese de todo pecado, de toda iniquidad. Esto nos habla de una acción propia y personal donde se requiere voluntad propia para hacerlo. Y esta acción ya no depende de Él, sino de nosotros. Pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Cristo. ¿Cómo entendemos el poder de Cristo? Ya lo hemos explicado. El libro de Romanos, capítulo 1, menciona a Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El poder de Dios antes se manifestó en los milagros y prodigios en el Antiguo Testamento. El poder de Dios en el Nuevo Testamento se caracteriza o se entiende por el nacer de nuevo. El poder de Dios viene a través de el Evangelio, del escuchar la palabra de Dios y transformar la vida de una persona. Porque esa palabra poder habla de dos palabras yuxtapuestas, donde habla de dinamos y dinamita. Donde destruye todo lo que hay y destruye nuestros pensamientos, los argumentos que nosotros creíamos y pensábamos, o que fuimos enseñados con tradiciones o con pensamientos humanísticos y asumimos que son verdad, pero cuando viene la palabra de Dios y nos confronta y nos enseña, derrumba nuestros argumentos y edifica el templo de Cristo en nosotros. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, pensamientos, derrumbando todo argumento, todo pensamiento que se eleva en contra del pensamiento de Dios. Porque Dios no va a poner su fundamento sobre un fundamento humano. Nos va a vaciar para llenarnos. Nos tiene que limpiar, por eso hemos sido lavados con la sangre de Cristo para salvación. Y también es a través de su palabra, pero también su palabra nos sirve para alimentarnos. Primero la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Y ahora su palabra nos lava. Es el pan que necesitamos, porque primero fue para salvación y ahora es para nutrición. Porque una persona que no come, no se alimenta, lo que hace unos momentos se explicaba, va a crecer desnutrido, anémico espiritualmente. Entonces, ¿cómo podría correr un maratón de 10 kilómetros, por así decirlo? ¿Cómo podría, si no tiene las fuerzas? ¿Cómo podría solucionar los problemas en su matrimonio, los problemas con sus hijos, con sus padres, con sus familiares? ¿Cómo podría decirle no a la tentación cuando ahí se ve amenazado por la tentación de robarse algo en su trabajo o de seguir mintiendo, robando, adulterando? ¿Cómo podría decir no al pecado? Solamente con el poder de Dios, que es a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el poder de Dios. Ahora, el contexto de estos versículos que acabamos de leer, Pablo nos enseña que como la iglesia debemos arrancar de nosotros todo lo pecaminoso, hablando de la levadura. La palabra levadura en el lenguaje bíblico se entiende como pecado. Apartarnos de la levadura, del pecado, para separarse de la vida vieja, para hacer a un lado lo que ya veníamos acarreando, lo cual incluye la mala influencia de aquellos miembros que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, que pecan y no se arrepienten. Ellos siguen lo mismo, porque este joven que dice que había fornicado con su madrastra, con la mujer de su padre. Y dice, y da una exhortación a la iglesia, dice: y vosotros estáis envanecidos,
¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y aquí Pablo ya dice, limpien su casa, limpien la iglesia. Alguien dijo, ¿quieres que crezca la iglesia? Limpia la iglesia. ¿Quieres tener las puertas abiertas de par en par para que venga la gente? Pero hay veces que mucha gente no viene por el testimonio de algunos de nosotros. Por eso dice, cierra las puertas de enfrente y abre la de atrás, para que prediques el evangelio y esas personas sean evidenciadas y su mismo pecado los avergüence y los saque de aquí. Por eso menciona el evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo dice que los hombres amaron más las tinieblas, amaron más su pecado que la luz. Por eso no vienen a la luz, por eso no vienen a la iglesia, para que sus pecados no sean reprendidos. Entonces es importante, a eso venimos, a que el Señor nos limpie, a que el Señor nos sane de toda enfermedad, de toda iniquidad. No porque el pecado sea una enfermedad, no, sigue siendo pecado. Algunos lo llaman, el alcoholismo lo llaman una enfermedad. El homosexualismo lo llaman una enfermedad y no es así, se llama pecado. La Biblia y el predicador lo llama pecado y así es como debe de ser, se debe de tratar. Y la única manera que se puede, ahora sí, para que lo entiendan, sanar a esas personas es a través de la palabra de Dios, que es lo único, no hay otro medio de salvación. Porque todas las personas que siguen con estas prácticas, y no solamente eso, sino adulterio, fornicación, ira, amargura, resentimiento, mentira, todo lo que nos enseña la palabra de Dios. La única manera que se puede erradicar el pecado de nuestras vidas es a través de la vida de Cristo. No hay otra manera. Por eso es importante aprender lo que es la santidad. Apartarnos del pecado y no le digamos al pecado, no, esto no tiene nada que ver, nada tiene que ver. No, sí tiene que ver y tiene que ver con tu eternidad. Si crees que Dios está jugando, créeme lo que Jesús no se subió a la cruz para jugar y que tú veas las cosas como, al cabo tantito, ese tantito te va a apartar una eternidad de Dios. No jueguen con su eternidad, por el amor de Dios. No crean que Jesús se subió a la cruz para que ustedes jueguen con su palabra. Todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo nada sabe y delira. Menosprecian el amor de Dios. Hay algunos que son indignos del amor de Dios. Sin embargo, no importa lo que hagamos, Él nos sigue amando. Pero mirar el amor y la severidad de Dios. La severidad de Dios se va a ver manifestada en la justicia de Dios. Las personas que están en el infierno están experimentando la justicia de Dios, que es otro atributo de Dios. Dios es justo y no va a tener por inocente al culpable. No importa que sean tus hijos, tus padres, tu esposa, tu esposo, no importa. No importa que sean los míos. Dios no va a tener por inocente al culpable. Por eso menciona permanecer en Él. La Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, lo acabamos de leer. Por eso menciona, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, no con los pensamientos pasados, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Habrá algunos que dicen, no, yo soy sincero con mi esposa, yo le digo que no la amo, por eso tengo 2, 3 amantes. Pues Dios también es sincero y dice que eso es pecado y que el que practica el pecado es del diablo. Osemos o no osemos. Nuestra Pascua es Cristo. ¿Qué significa? Para muchos cuando escuchan Pascua lo relacionan con vacaciones. Hace tiempo yo escuché una estadística cuando advertían a los vacacionistas, tengan mucho cuidado en las carreteras porque, fíjense, cosa curiosa, en Semana Santa es cuando hay más accidentes automovilísticos en carretera, hay más, se ahogaron personas, todo esto porque el tiempo que debieron de haber pasado para santificarse
Algunos lo llaman cuaresma y algunos en esa cuaresma hasta hacen su voto de no tomar en 40 días. Pero llega el 41 y fórmenmelas. Está hablando de 2 cartones de 20, 24, no, ya no me acuerdo. Pero fórmenmelas porque para recuperar las fuerzas perdidas, según ellos. ¿De qué serviría dejar de tomar por 40 días si tu alma se va al infierno? ¿De qué serviría dejar de comer carne en cuaresma, como lo enseñan y lo practican algunos? Le dan poder de santificación a la comida y nada tiene que ver. La santificación es interna, no es del estómago. No, la santificación es apartarnos de toda iniquidad y todo pecado. Santidad es eso, apartarnos. Por eso tenemos que entender, algunos lo relacionan luego con vacaciones, playa, alberca y diversión. Para otros, cuando escuchan Pascua, lo relacionan con capirotada, torrejas, pipián, yami yami. Pescado. Te podría enseñar por qué es que introdujeron en esta tradición el pescado, pero no viene al caso, no viene al caso, porque bueno, ¿sabías tú que hay algunos sacerdotes que es cuando comen más carne? Porque pues entra más dinero. Pero no lo digo con tono de burla ni nada, no es, algunos es por ignorancia, algunos otros lo hacen con toda alevosía y ventaja. E ignoran el verdadero significado de la Pascua. Yo no conocía lo que era la Pascua. Para mí la Pascua era eso, irnos de vacaciones. Y también, pues bueno, pues que las torrejas, que el pipián, que todo lo que, la comida pascual que se le conoce. Y está muy rica. Y bueno, ahí se acuerdan de mí cuando hagan sus chiles rellenos y todo eso. Al menos oren por mí, ¿sí? La Pascua es la fiesta del Antiguo Testamento que conmemora la liberación del pueblo de Israel. Hace como unos 2 años yo le pregunté a un amigo, ¿sabes qué significa la Pascua? Y me sorprendió porque sí me dijo lo que era. Dijo, no, es que era cuando el pueblo hebreo estaba así. Ahorita lo vamos a enseñar. Pero me sorprendió porque pregúntale a un tradicional, a un católico, y no te sabe qué decir, no saben qué es lo que significa. Pero es por ignorancia, porque no les enseñan. Ahora, recuerden esto, que la ignorancia no nos excluye de pagar las consecuencias. El ignorar las leyes de tránsito no nos excluye o no nos libera de pagar la multa por desconocer las leyes de tráfico. No, es que yo no sabía, policía. Lo siento mucho, aquí está su ticket y aprenda. El hecho de que no conozcamos de la palabra de Dios, es que yo no sabía. Dice Dios, nadie se va a poder parar delante de Dios y decirle, yo no sabía que robar era malo. No te hagas. Yo puse tu conciencia en ti para que sepas que robar es malo. ¿Sabías que robar es malo? ¿Y por qué te escondías? ¿Por qué cuando adulterabas no lo hacías en el día? Lo hacías en la noche, allá, escondidas allá. Si no fuera pecado, no tendrías por qué esconderte. Si el matar no era malo, no tendrías que esconder el arma con la que cometiste el homicidio. Entonces, sabemos todos en nuestra conciencia lo que es bueno y lo que es malo, por eso se llama conciencia. Bueno, la fiesta es lo que se conmemora, lo que es la Pascua, es la liberación del pueblo de Israel cuando Dios lo sacó de Egipto. Hay muchas películas como las de Moisés o los 10 mandamientos, en la cual podemos enriquecernos. No es que esté 100% bíblico, tal vez, pero nos enseña. Yo a veces cuando veo un programa o algo, inclusive una película bíblica, me gusta sentarme con la Biblia. Bueno, me transporta a ese momento figurativamente y puedo entender un poquito más por lo cultural. Sin embargo, no hay nada como la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo que me esté revelando y que me esté guiando a toda justicia y a toda verdad. Pero bueno,
en lo que es lo que significa, lo que es la Pascua, ahorita lo vamos a explicar, es cuando Dios los sacó de Egipto, después de que José, el hijo de Israel, salvó a Egipto. Son historias conocidas, que las entendemos y las hemos compartido. Cuando, los hijos de Israel tenían envidia de José, después lo vendieron, vino cayendo a Egipto, fue calumniado por la esposa de su jefe, Potifar, y vino cayendo a la cárcel. Él tenía ese don, esa gracia de discernir los sueños, y un día el faraón tuvo un sueño que lo atormentaba, la cual nadie podía discernir el significado de los sueños, y le dijeron, ahí está un hebreo en la prisión. Lo mandaron traer y dio la explicación o el significado de los sueños de Faraón, y lo puso como gobernador, lo cual, con esa sabiduría que lo caracterizaba, porque reconocía a Dios, su poder y su soberanía de Dios, y que reconocía de que todo lo que él hacía era de parte de Dios. Entonces Faraón lo puso como gobernador y le enseñó sobre lo que es de almacenar en un tiempo que iba a venir de escasez, y es lo que se conocen como las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. No quiero entrar en tantos principios porque imagínense, no iría al punto lo que voy. Lo que sí, que hubo un momento de que los egipcios se olvidaron de José y esclavizaron a los israelitas. El pueblo de Israel fueron invitados a vivir en Egipto con el tiempo. Sin embargo, los egipcios se olvidaron de José y esclavizaron a los israelitas, al pueblo hebreo, por más de 400 años. Sin embargo, Dios ya se lo había advertido al patriarca Abraham. En Génesis 15, versículo 13 y 14, ahí me esperan, no se me muevan para que no se me... Entonces Jehová, dice así en Génesis 15, 13 y 14, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra, en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Cuando llegó el pueblo hebreo, llegó a vivir allí en Egipto, esto no le sorprendió a Dios, porque ya estaba en la soberanía de Dios, y Dios lo permitió para, luego vamos a entrar un poquito más, por qué es que llegaron ahí. Ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí, y serán oprimidos 400 años. Más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso nos lo enseña el libro de Éxodo. Estando allí maltratados y sobrecargados de trabajos, los israelitas clamaron al Señor para que los liberara del sufrimiento. Dios respondió a su clamor y levantó a un hombre llamado Moisés, un gran líder que desafió a Faraón y al poder egipcio. Sin embargo, Faraón endureció su corazón, y Dios le endureció más su corazón por su propio orgullo, soberbia, obstinación, despotismo, altivez de Faraón, y Dios castigó a Egipto con 10 plagas. Recordemos que Egipto representa al mundo. Egipto tenía sus deidades, y entre ellos el primero era el río Nilo, en el cual ellos se jactaban porque lo tenían como una deidad, y es donde Dios va derribando sus argumentos, sus ídolos, sus dioses principales que tenían en Egipto, no tanto para mostrarle a Faraón, sino para que su pueblo creyera. Cuando venimos aquí a la iglesia, cuando tú ves milagros y prodigios de parte de Dios, no es para que la gente crea, es para que tu fe se fortalezca, como enseñé hace unas semanas sobre los milagros. Los milagros no traen la salvación, sin embargo fortalecen mi fe. Y los milagros, digo esto haciendo un paréntesis, porque hay gente que anda siguiendo milagros, de aquí que allá, y andan siguiendo milagros. Pero la Biblia es muy clara cuando el Señor Jesucristo dice, y estas señales os seguirán a los que creen.
Los que nos siguen, ¿quiénes son? Nuestros hijos, los milagros, las obras que Dios está haciendo a través de nosotros o a través de las personas, y que nosotros, las personas en Cristo, y que nosotros las estamos viendo, estamos siguiendo. Entonces, ahí es donde debemos de enfocarnos, no en los milagros, sino en la obediencia al Señor. Bueno, vemos de que Dios quería mostrar su poder al pueblo hebreo para que creyeran en Él, para erradicar la idolatría que se estaba gestando en ellos, porque por 400 años, imagínate, si hay algo que Dios no pudo hacer con el pueblo hebreo después de haberlo sacado de Egipto, es quitarles su idolatría de Egipto. Porque ellos decían, ya estando en el desierto, ¿no te decíamos que nos dejaras en Egipto para servirle a Faraón? Le reclamaban a Moisés cuando había escasez, empezaban a murmurar. Y decía, ¿no te decíamos que no? Ahí teníamos melones, pepinos, puerros? Entonces, y se murmuraban y quejaban. No tenemos más que solamente este maná. Y se quejaban y bueno, como Dios no pudo sacarles a Egipto, los enterró en el desierto. Y es por eso cuando Dios los apartó. Y fue un proceso de purificación por 40 años en el desierto. Y es lo que hoy está haciendo Dios con nosotros. Apartarnos del mundo, de Egipto, para poner su palabra y que conozcamos cada vez más de su voluntad. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, dice, versículo 1, dice, os ruego, Pablo aquí no demandando, sino dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ante Dios como sacrificio vivo y agradable delante de Dios, para que podáis comprobar cuál es la santa voluntad apartable, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, no te conformes con Egipto. No, tenemos una tierra una ciudad nueva que no es construida por mano humana, sino por Dios, el cual dice, en la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar. Tenemos una morada celestial. No te ancles en lo terrenal. El que piensa en lo terrenal va a quedar. Es cierto que tenemos que edificar casas, comprar un vehículo para transportarnos, sí, pero que no sea tu motivación lo terrenal, sino lo espiritual. Porque ¿de qué serviría una casa grande si no tienes un hogar donde haya un cordero? Bueno, vamos más adelante. Vemos de que ¿dónde me quedé? Bueno, cuando les dice que estaban allí maltratados, sobrecargados, trabajando, los israelitas clamaron al Señor para que los liberara del sufrimiento. Dios respondió a su clamor y levantó a Moisés, un gran líder que desafió a Faraón y al poder egipcio. Sin embargo, Faraón endureció su corazón y Dios le endureció más su corazón por su propio orgullo y soberbia. Vemos de que Dios castigó a Egipto con 10 plagas. Primero que nada fue la sangre en las plagas que él mandó. Ese río Nilo se convirtió en sangre. Las ranas, piojos, moscas, ganado, úlcera, granizo, langostas, tinieblas, y después concluyó con la muerte de los primogénitos, derribando sus ídolos y deidades para mostrar el poder, para demostrar al pueblo de Israel quién era su único y soberano Dios. Cuando Jesús transformó el agua en vino en las bodas de Caná, no era para que la gente se emborrachara, era para que sus discípulos creyeran en Él. Bueno, es donde aquí, tomando ese mismo principio, Dios quería mostrarle a su pueblo, no a Faraón, porque sabía, Él pudo haber permitido que Dios sacara a su pueblo con la primer plaga. Es más, no necesitaba ni las plagas. Bastaba con que lo dijera y hubiera permitido cualquier otra situación para sacarlos o acabar con todos los egipcios. Pero sin embargo no.
Dios está mostrando, dice que todo esto se escribió para nuestra enseñanza, para que aprendamos, porque todo lo que estaba aquí representando eran sombras y figuras de lo que había de venir Cristo Jesús. Egipto está representando el mundo, Faraón está tipificando a Satanás. Moisés es el mediador del pueblo y Cristo es nuestro mediador. Por eso, ¿qué es lo que está haciendo Dios en nosotros? ¿No nos derrumbó nuestros ídolos? Hablando de imágenes y todo eso, también nuestros ídolos. Dice, todo aquel que ama padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Entonces nos enseña, nos está derrumbando nuestros ídolos. Tal vez teníamos a la esposa que idolatrizaba a su esposo. Aunque qué raro. Pero así nos está derrumbando para poner el fundamento. Ahora, no quiere decir que no los querramos a nuestros familiares o padre, madre, hijos, sino que nuestra prioridad debe de ser Cristo Jesús primeramente, hablando de Dios en su deidad. Pero también que Él permite en este caso el complemento de nuestra felicidad, que son nuestros familiares. Amén. Para poner un equilibrio. Bueno, derribando sus ídolos y deidades para mostrar al pueblo de Israel quién era su único y soberano Dios. A medida que las plagas se sucedían, el sufrimiento pasó de los israelitas a los egipcios. El pueblo egipcio pagó muy caro la obstinación de Faraón. Durante la última plaga, Dios iba a dar su estocada final matando a los primogénitos en Egipto, incluyendo a los animales, a los primogénitos de los animales. Pero le indicó al pueblo israelita no había otra manera, la única forma de evitar esta gran mortandad, esta tragedia que iba a suceder. Dios instituyó la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua quiere decir pasar por alto. Cuando dice pasar por alto, nos habla en el hebreo pasaj, o paseja, o pascaj. Es algo difícil de pronunciar. Esto era la primera de las 3 solemnes y anuales de todas las en todo varón israelita. No impidió, esta era otra información que tenía. Cuando esto habla de que esto venía, quiero decirles esto venía de los pastores. El sacrificio del Cordero Pascual corresponde al periodo de la vida nómada de los israelitas. Los pastores, antes de salir con su rebaño para los pastos primaverales, inmolaban de noche el cordero, un cordero joven, para obtener fertilidad y prosperidad del ganado, y la víctima tenía que ser asada al fuego, hablando de un cordero. Estas eran prácticas que se hacían antes de lo que era la Pascua, digo en el tiempo nómada, cuando andaban de un lado para otro. Era para... No podrían romper ninguno de sus huesos, rociaban con la sangre los postes de la tienda, para así alejar amenazas, desgracias, enfermedades y malos espíritus. Posteriormente se le dio otro significado en recuerdo a la conmemoración de la salida de Egipto, del pueblo de Egipto. Bueno, era una información que tenía de otra enseñanza que había compartido. Por otro lado, vemos cómo gracias. Dígale que no estoy ocupado ahorita. Para esto, yo te invito al libro de Éxodo, capítulo 12, para entender qué es lo que significa la Pascua. Dios da las instrucciones de cómo se debería celebrar la Pascua, y se tendría que hacer estrictamente como Dios lo indicaba. El obedecer a medias no es obediencia. Quiero que entiendan eso. Hay una gran diferencia de polos opuestos en el creer, y otra parte es creer y obedecer. El creer, eso no te va a hacer salvo. No, mucha gente cree en Jesús. Sí. Pero dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno?
Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe con mis obras, porque las obras hablan de lo que creo. Por eso es una gran diferencia abismal, hay un abismo que divide estos polos opuestos. Cuando dice, yo creo, también los demonios creen y tienen cuernitos. Pero dice, bien haces, pero también los demonios creen. No, muéstrame tu fe con tus obras. Es donde sí creen, pero hay unos que creen y hacen, creen y obedecen, porque la fe sin obras está muerta. Miren, se lo saben. A veces predican mejor ustedes que yo. ¿Estamos ahí? Versículo 1 dice, ¿dónde me quedé yo? Es el que me estoy durmiendo aquí. La Pascua, capítulo 12 de Éxodo, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será el principio de los meses, para vosotros será el primero del mes del año. El mes de Abib, se le conocía como el mes de Abib, marcaba el comienzo de un año nuevo, una nueva vida para los israelitas. Y en Cristo Jesús, en 2 de Corintios 5:17, menciona esto, de modo que si alguno está en Cristo, recuerden que Cristo es nuestra Pascua ya, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que de las tinieblas nos trasladó a su luz admirable. Quiere decir que de Egipto nos está trasladando a la tierra prometida. ¿Dónde es la tierra prometida? Aquí. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es semejante a Cristo, es un símil de Cristo. Y Cristo, si está dentro de ti, ahí es tu tierra prometida. Por fe tú debes decir, ya estoy pisando la tierra prometida. Es fe, es cierto que nosotros no tuvimos que pasar 40 años en el desierto. Sin embargo, estamos en el proceso de la santificación. Y eso va a ser, miren, la salvación se lleva un instante. Creo, como aquel que estaba a la izquierda en la crucifixión de Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pues desciende, entonces vete 40 años al desierto. No, le dijo, hoy mismo estarás conmigo. La salvación se lleva un instante, porque somos compungidos y nos arrepentimos de nuestros pecados, que hemos violado los mandamientos y los estatutos de Dios. Ahí me duele, me compunge haber violado los mandamientos de Dios. ¿Quién no ha matado? ¿Quién no ha robado? Porque el que mata no solamente es aquel que dispara o aquel que corta la cabeza a alguien, no, el odiar se constituye homicidio. Pero dice, también nos enseña la palabra de Dios cuando el Señor nos limpia de todo pecado. Bueno, vemos cómo de Egipto nos está trasladando a la tierra prometida que es Cristo, que es en Cristo Jesús. Por eso menciona esto, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En una época posterior, más adelante, en la historia de Israel, después de la cautividad de Babilonia, Abib, lo que es el mes, entre marzo y abril, pasó a llamarse Nisán. Esto lo encontramos en Nehemías 2:1 y es en Esther 3:7. Continuamos adelante, en el versículo 3 dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Un cordero por familia, ¿qué significa? De que no es con el vecino. No, un cordero, debe de estar un cordero en tu casa. En vano trabajan los edificadores y Cristo no la construye. En vano es que te levantes temprano a trabajar si Cristo no va contigo. En vano es de que tu negocio esté prosperando, pero es solamente la motivación por tu avaricia y codicia. No porque estás entregando y depositando toda tu confianza y estás siendo obediente a la palabra de Dios. Dios no tiene ningún problema con tu prosperidad. Juan le dice a Gallo, dice, yo quiero que seas prosperado en todo. ¿En todo? Sí, en mis negocios, sí, en tus negocios también. Y que tu alma prospere.
No tengo ningún problema con la prosperidad. Lo que sí tengo problemas con el evangelio de la prosperidad. El evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor Jesucristo no se subió a la cruz para darte la buena noticia de que Dios te quiere hacer rico. A lo mejor te va a hacer más pobre de lo que eres, pero somos enriquecidos con sus riquezas en gloria. ¿Se fijan cómo un pensamiento derrumba nuestros pensamientos, nuestros argumentos? Que porque a lo mejor muchos fueron engañados y vienen a la iglesia porque no, Dios te va a hacer rico. Dios te va a sacar de tus problemas. Mira, vienen más problemas porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Sin embargo, ya no somos solos. ¿Quién juzgará a los escogidos de Dios? Nadie, ni el diablo. Hay predicadores que amenazan y si se va de la iglesia va a ser... ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Quién te puede quitar la salvación? Nadie. Estás seguro en Cristo, somos seguros en las manos de Jesús. Nadie los arrebata de mi mano, dijo Jesús. Y lo dijo Jesús. Pero ya está en ti, que te quieres echar un clavado a Egipto. Bueno, debe de haber un cordero por familia. Aquí no tenía que ser allá con el vecino, es que mi mamá es cristiana. Sí, es tu mamá, pero tú. Es que mis abuelos eran cristianos. A lo mejor ya no están aquí, ya están con el Señor. La salvación no depende de la herencia. Dios no tiene nietos, alguien dijo. No, tiene hijos. Él no es abuelito. Él es padre. Él dice, si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Porque el hijo honra al padre. Amén. Porque el esclavo no queda en la casa para siempre, mas el hijo queda en la casa para siempre. Hay muchos que no conocen a Dios, no conocen al Padre y están en la iglesia, así como el hermano del hijo pródigo. Vivía bajo el techo del Padre, pero no conocía a su Padre, que era misericordioso y que extendió su perdón al hijo, que le dijo, tú para mí estás muerto, dame la herencia. Hablando del hijo pródigo. Se fue el hijo pródigo, pero el otro que estaba ahí tampoco obedeció. Hacía las cosas, hacía trabajo, pero no conocía al Padre. ¿De qué serviría venir a la iglesia si no conocemos al Padre? ¿De qué serviría? Al no conocer al Padre, no conocemos nuestra identidad. Y acabo de compartir una prédica donde, ¿sabes quién es tu Padre? Yo tengo un Padre bien Padre. De que conozcamos de dónde venimos. Si no sabes de dónde vienes, siempre andarás buscando tu origen. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y esas preguntas nos las contesta la Biblia. ¿Quién eres? ¿Quién te creó? ¿Y a dónde vas? Y hay dos lugares a donde puedes ir. El hecho de que leas la Biblia no te hace cristiano. El hecho de que cargues una Biblia no te hace cristiano. No. Solamente la obra redentora de Cristo en tu vida, llevando la muerte y sepultura y resurrección de Cristo en nosotros, porque somos juntamente crucificados con Él, crucificando que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza humana, que ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí, dice Pablo. Estoy en el mundo, estoy en Egipto, pero ya no estoy aquí. Estamos en el mundo, es cierto, pero ya no soy del mundo, ya no somos de Egipto. Egipto te va a esclavizar y este país nos ha esclavizado con un sistema. Por eso digo, no os conforméis a este siglo, porque este siglo te va llevando a tu casa, a tu camioneta, lo que sea, te va llevando un sistema. Ahora, no quiere decir de que no puedas tener deudas. ¿Quién compra una casa al contado? Pero sin embargo, ora al Señor y que el Señor te guíe. Amén. ¿Está enojado, pastor? No estoy enojado. Quiero enseñar. Ahora dice el versículo 4, dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Okay. Dice, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Muy bien, aquí dice, el animal será sin defecto. Cada familia
apartaba un cordero de 1 año según las instrucciones de Dios dadas por Moisés, y lo llevaba a su casa. Según algunos eruditos mencionan que cuando una de las plagas, la plaga anterior, es de que se oscureció, y que más o menos al tercer día fue cuando Dios dio las instrucciones de esto, porque recuerden de que fueron ciertos días donde dice que hasta el día 10º. Bueno, para entrar un poquito más en esto, dice, cada familia apartaba un cordero de 1 año y lo llevaba a su casa, donde lo inspeccionaban minuciosamente para cerciorarse que no hubiera mancha ni defecto alguno. Y tomando la tipología o donde nos lleva, que son sombras y figuras de lo que había de venir, estaba hablando de Cristo. Esta enseñanza de la Pascua nos estaba apuntando ¿a dónde? A Cristo. No a las torrejas, no a las vacaciones, no a la capirotada, no eso, no, a Cristo. Por eso quiero que entiendan qué es lo que significa la Pascua. Ahora, cuando dice que Jesús fue examinado, ya lo leemos esto en Mateo capítulo 27, versículo 11. Jesús estaba de pie delante del gobernador Poncio Pilato. Y es cuando lo trajeron ahí ante Poncio Pilato, y Pilato lo examinó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Lo examinó. En Lucas 23:14 dice, me habéis presentado a este hombre, hablando de la misma, de una concordancia de este pasaje de Poncio Pilato, Jesús delante de Poncio Pilato, dice, me habéis presentado a este hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que lo acusáis. ¿Qué fue lo que hizo Poncio Pilato? ¿Lo examinó? ¿Eres tú el rey de los judíos? No contestó. ¿Eres tú el rey? ¿Eres el Mesías? Perdón, dijo, ¿eres tú el rey? Y dijo, tú lo has dicho. Bueno, aquí continúa la conversación y dice, y ni aún Herodes también lo examinó. Él quería su milagro, ¿recuerdan eso? Dice, a ver, haz una señal y creeré en ti. No. Ni Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Según las cortes, las cortes, un abogado se puso a investigar, o sea, como su profesión era abogado, e investigaba, se puso a llevar en un ejemplo, en algo, llevar a Jesús a la corte. ¿Qué pasaría si Jesús fuera condenado hoy? Es como decir, ¿eres tú el rey? Dijo, tú lo has dicho. Y lo acusaron, ¿eres tú el Mesías? Fue cuando le preguntaron los fariseos, pero no había ningún delito. Es como que si hoy en día una persona dijera, yo soy hijo de Trump, y todos se van a reír. Cálmate, mexicano. O sea, pues no, ¿hay un delito por decir esto? No. Se está haciendo pasar por el hijo de alguien, pero no lo es. Pues a lo mejor está enfermo o delira o algo. ¿Pero hay algún delito por esto? No hay. Entonces el abogado se puso a investigar más, y no había una causa justa para condenar a Jesús. Pero también Poncio Pilato dice, ya después de la crucifixión, mandó poner un letrero en la cruz donde decía, el rey de los judíos. Y lo escribió en latín, en griego y en hebreo. No recuerdo ahorita las tres que lo escribió. Y dice que lo escribió porque sabía que por envidia lo habían entregado. Ahora, Poncio Pilato sabía, porque en otra ocasión dice que este hombre es justo, yo me lavo las manos. Ahora, te llevo a otro principio. El silencio del pecado en tu casa te condenará. Cuando nos quedamos callados, cuando permitimos el pecado en la casa. Poncio Pilato no fue inocente, se lavó las manos delante de los hombres, pero delante de Dios
era tan culpable como los que pusieron los clavos en la cruz. Nuestro silencio nos perseguirá cuando permitimos y toleramos el pecado, la mentira. ¿Recuerdan ese ejemplo cuando les dije de mi hijo que me echó una mentira? ¿Hiciste la tarea, mi hijo? Sí, ya la hice. Y el Señor me dijo, no ha hecho la tarea. Mi hijo, ¿hiciste la tarea? Sí, ya la hice. 2 veces. Mire, mi hijo, dígame la verdad. Si me dice la verdad, mire, se la paso y no hay problema. Borrón y cuenta nueva. Pero después el problema que te vas a meter conmigo no va a ser porque no hiciste la tarea, sino porque me estás mintiendo en mi cara. Y está bien fácil, le hablo a tus amigos que estás involucrando. ¿Hiciste la tarea? Sí, sí la hice. Santo Jehová. Mire, mijo, míreme a los ojos. Y le empecé a decir, mira, mijo, una mentira te lleva a otra mentira. Y lo que tú hiciste simplemente te subiste a una escalerita y te pusiste a la par con Jesús. Y le diste un golpe a puño cerrado. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es una persona y se llama Jesús. Cada vez que se te ocurra echar una mentira, límpiate las manos. Porque quedarás lleno de la sangre de Cristo. Eso impactó a mi hijo. Y se agachó y dijo, no, perdóname. Te perdono, mi hijo. Pero ¿qué crees? Vas a pagar las consecuencias. Y bueno, ya la historia lo dirá. Él se arrepintió, es decir, tuve que usar la vara, ¿sí? Sin embargo, vemos el permitir el pecado en la casa. Y no quiero que tampoco nos vayamos al otro extremo de ser jueces implacables. No, tiene que haber misericordia en cada uno de nosotros. Todos me han fallado y yo les he fallado, pero he aprendido de la misericordia. Dios me ha perdonado y dice Dios que dé de gracia lo que he recibido de gracia. Algunos he tenido que disciplinar, pero hay algunos otros de que me dice el Señor, con eso tiene. A veces que me pongo enfrente de mi hijo o de mi hija, ya con eso tuvieron. Soy amigo. Pero recuerde, tampoco soy el payaso de nadie. Ay, los agarré casi bien. Sí. Porque cuando dicen algo de mí o murmuran de mí, dice que Dios escuchó cuando Aarón y María murmuraron de Moisés, y Dios tomó cartas en el asunto. Y hay veces que me dicen, se burlaron de ti. Sí, pero déjalos, Dios también lo escuchó. Ahora, no quiero que lo vean como el pastor perfecto. No, fallo. Por eso les digo que he fallado, y les he fallado a muchos. Pero denme su perdón también, amén. Decía que no ha hallado cosa, dice que ni Herodes, dice, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Anás y Caifás, los religiosos, los fariseos, lo examinaron, pero no pudieron encontrar defecto en el Cordero de Dios, sin tacha y ni mancha. Primera de Pedro 1:19 dice, la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Isaías 53 menciona que no se le halló mentira en su boca. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca delante de sus trasquiladores, menciona. Toda la congregación del pueblo de Israel dice que el animal será sin defecto, versículo 5, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes habla de antes de que caiga el ocaso, lo que es, se entiende que es alrededor de las 3 de la tarde. Bueno, voy a continuar con estas enseñanzas. Sin embargo, cuando dice que 14, dice al día 14
pero por 10 días había estado ahí en la casa ya. Estaba hablando de que, ¿qué hubo ahí? ¿Que no hubo un tiempo de santificación? Bueno, cuando dice, dice, toda la congregación del pueblo de Israel, hoy todos los que quieren pertenecer al pueblo de Dios tienen que participar del sacrificio expiatorio de Cristo. No existe otra manera de ser hijos de Dios. Y te llevo rápido, nada más lo voy a leer rápido, en Romanos capítulo, espérenme, nada más lo leo, en Romanos capítulo 3, versículo 21, dice que aparte de la ley, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios dice así, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, lo que ya había estado escrito desde antes, hablando, incluyendo Éxodo. Dice, la justicia de Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque habíamos violado sus mandamientos, sus decretos, todos. Porque ahí anteriormente dice, no hay justo ni aún uno, dice Pablo. Todos nos desviamos, todos nos hicimos torpes, necios, nos hicimos inútiles, dice la palabra de Dios. Y dice que no hay justo ni aún uno. Dice, la justicia por la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando violamos sus mandamientos, la justicia demanda un castigo. Si tú violas una ley de Estados Unidos, la ley demanda un castigo, ¿cierto? Ahí está. Ahora dice, pero ahora la justicia de Dios se vio en la cruz del Calvario porque alguien tenía que pagar. Dios no iba a pasar por alto tu pecado y el mío. Y Jesús llevó nuestro pecado en la cruz. Y Dios vació en él toda su justicia, toda la ira de Dios, toda la ira que tenía sobre el ser humano. Dice, por la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, que es un regalo inmerecido, mediante la redención en que es en Cristo Jesús. Redención quiere decir dar el pago por un esclavo. Está redimiendo a una persona, y estaba redimiendo al pueblo hebreo en Egipto a través de la sangre de ese cordero, de ese animalito. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aquí no dice en la fe en María, en Pedro, en Alá, en Buda. No, aquí dice en Jesús. Porque no hay otro medio de salvación dado a los hombres, sino a través de Jesús, Jesucristo hombre. Dice que a quien Dios puso como propiciación, habla de una expiación, un sacrificio de un ser inocente. ¿Qué tenía que ver esos corderitos para salvar al pueblo hebreo? ¿Qué culpa tenían ellos? Ninguna, pero lo sacrificaron en un acto ceremonial de sacrificio. Y en el acto ceremonial en Cristo Jesús, Él se ofreció como la ofrenda. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento simplemente cubría el pecado, pero ahí estaba el pecado, ahí estaba. Y seguían teniendo una deuda delante de Dios. Pero cuando vino Jesús, dice, quita el pecado del mundo y ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Amén. Bueno. Dice, versículo 6, dice, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que se ha de comer. Bueno,
No es en la casa de tu vecino, sino en tu propia casa. Las casas cuyas puertas están pintadas con la sangre fueron eximidas del juicio de Dios. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo vimos. Eso está en Juan 1:29. El aplicar la sangre en sus casas habla de una acción de fe activa, porque muchos podrán tener la fórmula, pero no aplicarla. Saben el medio de salvación, pero no hacen. Yo creo, esto no está en la Biblia, pero creo yo, al conocer al ser humano, porque mientras más conozco la Biblia, más conozco al hombre. Y sé que así como hay muchos aquí que no creen, tal vez dicen, sí, pastor, amén, amén, pero no creen, porque sus vidas no han sido transformadas. Así también creo yo que hubo gente en el pueblo hebreo de que escucharon a Moisés, tienen que sacrificar el cordero, y no dijeron, ¿tú crees? Y no lo hicieron. Es mi forma de pensar, porque conozco al ser humano. Aún así hay muchos que están pasando por dificultad en su matrimonio, tienen problemas con sus hijos y no cambian. Hay gente que experimentó un terremoto en la Ciudad de México, pero sus vidas no fueron transformadas. Se arrepintieron, ay Dios, y hicieron una oración o un rezo o una manda, pero sus vidas no han sido transformadas. Hay gente que va a dejar de comer en Semana Santa, pero su vida no va a ser transformada. Es solamente a través de creer en el sacrificio de Cristo. Por eso cuando menciona que conocían la fórmula, pero no aplicarla, pero el creer y hacer hace la diferencia. El aplicar la sangre usando una hierba, cuando pintaban ahí con la sangre, usaban una hierba que se llamaba hisopo. Era una planta muy común y que se encontraba en cualquier parte. ¿Qué significa esto? ¿Esto significa que nada más los de casa de oración van a ser salvos? No, la fe está en todas partes. O sea, que no es difícil de encontrar, simplemente creer, es una acción voluntaria, creo. Pero tal vez muchos creían, pero no, ¿van a venir a pintar la mía también? Porque hay muchos que esperan que el pastor es el que haga la oración por sus hijos, o el pastor sea el que alimente a sus hijos. Y eso nos corresponde a nosotros, instruir a nuestros hijos en su palabra. Ahora, por eso menciona, dice, la fe activa. Hisopo es una planta muy común y que se encontraba en cualquier parte. Esto nos habla de la fe y que no es exclusiva de un solo grupo de personas. Más adelante dice, y tomarán la sangre del cordero y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Cuando dice carne asada al fuego, no tenía que ser cocida en agua, tenía que ser al fuego, porque el fuego representa la prueba. El fuego nos purifica. Porque es a través del fuego, menciona Pablo en Corintios, después, yo puse el fundamento, pero el que da el crecer y que es Cristo Jesús. Sin embargo, unos edifican su casa con heno, madero y hojarasca, otros con oro, plata y piedras preciosas, pero al final del día el fuego lo probará. Cada uno de nosotros vamos a ser probados cuando nos veamos delante de la tentación, delante del pecado, delante de confrontar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, confrontarlos con amor, con misericordia, con paciencia. Ahí, porque la prueba es ese fuego dentro de nosotros que arde como la zarza ardía delante de Moisés. La palabra de Dios que nos dice, santifícate, apártate de pecado, quita tus sandalias, porque nos prueba. Y ahí se va a ver de qué materiales somos hechos. Porque el fuego la probará. Porque el fuego va a consumir heno, madero y hojarasca. Los cristianos a medias, entre comillas. Pero un cristiano fortalecido en la palabra de Dios está siendo purificado a través de las pruebas. Viene la tentación y se mantiene firme. Vienen vientos huracanados y está firme en la roca. Amén. Ok.
Dice panes sin levadura también. La levadura en el pan habla de un proceso de tiempo para que el pan sea leudado, para que esponje. Los que hacen donas, los que hacen panes, pues aquí está mi hermano el panadero. Digo el panadero porque es su oficio. Es un tiempo, ¿no? Se le pone la levadura y es un tiempo de proceso. Algunos lo cubren con la masa, lo cubren con una telita o un hule para que sea leudado esa masa, pero se lleva un tiempo. Y el pueblo de Israel no tenía ese tiempo. Por eso decía panes sin levadura. No esperes. Y muchos están esperando, hasta que mi esposa se convierta, hasta que mis hijos cambien, o hasta que deje de tomar, entonces voy a venir a la casa de Dios. No, apresúrate, porque nadie tiene el mañana asegurado. Si permites el pecado, la levadura en tu casa, lo que estás permitiendo es de que cuando venga el Señor te va a agarrar ahí con tu levadura. Por eso, panes sin levadura. La levadura es un símil en la Biblia del pecado, y Jesús y Pablo nos advierten de apartados de la levadura. Le dijo a sus discípulos, apártense de la levadura de los fariseos, la hipocresía, el religiosismo, entiéndase del pecado. Dice que con hierbas amargas lo comerás. Esto representa la amargura de la esclavitud y el cautiverio en Egipto, para que no fueran olvidadas en las futuras generaciones. Porque más adelante dice, esto quedará como algo perpetuo y lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Incluía ¿a quién? A sus hijos también. Por eso es importante que instruyamos a nuestros hijos. Muchos piensan que ya porque ellos son cristianos, sus hijos no. Y no tienen que demandarles de la justicia de Dios. Por eso hemos visto muchas iglesias mueren espiritualmente. ¿Por qué? Porque los padres, no es el pastor. El responsable en tu casa no es el pastor. Eres tú para enseñarle a tus hijos. No te puedes parar delante de Dios y decirle, es que el pastor no les enseñaba. No. Yo te enseño a ti y tú enséñale a tus hijos. Por eso dice, esto quedará y lo enseñarás a los hijos tomar. Por eso la Pascua quedó como una fiesta perpetua. Y te sentarás y hay un ritual donde dice, el más joven va a preguntar, ¿qué es esto, papá? ¿O qué es esto, abuelito? Miren, es que estuvimos en esclavos en Egipto y le va a enseñar y Dios nos salvó. Eso es la Pascua. La Pascua de hoy en día que debemos que decir, ahora nuestra Pascua es Cristo. Porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. La sangre os servirá por señal. Que es necesario que a través de, menciona esto, hablando de la amargura, lo que es las hierbas amargas. Y somos esclavos, dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero dice Jesús, el que comete pecado es esclavo del pecado. Dice, pero si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Libres de la amargura, de la codicia, del odio, la amargura, el resentimiento. Porque no, ahí se está gestando. Pero cuando viene la palabra corta de tajo, el pecado, donde emanan nuestros pecados, la fuente donde emanan los pecados. Es cierto que pecamos, pero es en nuestra humanidad, no en Cristo Jesús en nosotros. Porque su simiente es incorruptible. Ahora dice, y somos esclavos de aquel al quien obedecemos, según Pablo también, sea de justicia para Dios o sea de muerte si le hacemos caso al diablo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas hierbas amargas, entremos al reino de Dios. Era necesario y es necesario a veces de que Dios nos recuerda con hierbas amargas en nuestra vida a través de las tribulaciones para que aprendamos de dónde nos ha sacado el Señor. No para que te devuelvas, pero sí está una puerta ahí donde tú puedes mirar hacia atrás y que no olvides que te ha sacado de lo más vil y despreciable de este mundo, que no te sacó de Egipto para vaciar Egipto, no te sacó del mundo para vaciar el mundo, no te está librando del infierno para vaciar el infierno, sino por su misericordia. Mirar el amor y la severidad de Dios. Sigue más adelante, dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua,
sino asad al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas. Pastor, pero es que no me gusta lo que me está predicando. El comer el cordero significa comer toda su palabra, aunque no nos guste. Se me cambiaron las palabras. La reprensión de su palabra la necesitamos. La exhortación y la exhortación de su palabra, la reprensión de su palabra la necesitamos primero para salvación, después para nutrición. Y aunque a veces es amarga como algunas medicinas, la necesitamos. Los niños van corriendo porque no quiero medicina, pero la necesitan, mi hijo. Muchos van corriendo de la iglesia porque no quieren la medicina y por eso mueren anémicos o mueren de su enfermedad. Tú y yo sabemos que la necesitamos, porque si no morimos. ¿Cuánta gente ha muerto porque no ha tenido la medicina? Y ahora nuestra medicina es Cristo, Él es el doctor de doctores. Pero también su palabra es dulce como la miel y nos deleitamos en sus promesas. Y dice, y lo que quedare, dice, y lo que ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Pues no me gusta el menudo a mí. Pues cómaselo también. Dice que junto con sus entrañas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tienes que aprender a discernir lo terrenal en lo terrenal. El pastor se equivoca, sí. Pero tome lo terrenal en lo terrenal. Lo humano hágalo a un lado. Pero lo que es palabra de Dios, si es el mensaje está basado en la palabra de Dios, cómaselo. Me duele. Cómaselo. Lo necesita, mi hijo. Amén. Hasta los desperté, ¿verdad? Y lo comeréis así, dice más adelante, dice, y lo comeréis así, versículo 11, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y lo comeréis así. Comer la Pascua mientras llevaban puestas sus ropas para viajar era una señal de fe. Aunque aún no eran libres, tenían que prepararse, santificarse, ya que Dios les había prometido que los sacaría con mano poderosa de Egipto. Y a ti y a mí nos demanda que no durmamos y que estemos preparados para la venida del Señor. No te duermas. Ay, los desperté algunos. No se duerman. Estar preparados, ceñidos vuestros lomos. Estar comiendo apresuradamente porque la venida está cerca. Dice que algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Y están jugando. Pero déjame decirte esto. Dios no es el payaso de nadie para que te burles de su palabra. Tenían que prepararse y santificarse. La preparación del pueblo de Israel. La preparación del pueblo de Israel fue un acto de fe, prepararnos y santificarnos para recibir la promesa del Señor en las Escrituras. Por improbables que parezcan, esto es un acto de fe. Esto nunca se había visto en Egipto, pero pasó. Alguien dice, no, el arrebatamiento, nada, se me hace que no existe. Va a ser un acto único. Único. Y todo el mundo lo verá. Y sabrá de él. No esperen, ¿dónde está eso, pastor? No, es que es algo único. Nada más va a venir el Señor una vez por su novia. Él no tiene muchas novias, Él tiene una y se llama iglesia. Sigue más adelante, ya estoy terminando, hermanos. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, lo está afirmando. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria,
y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis, algo para siempre. Por eso menciona, y la señal y la sangre os será por señal. La sangre de Jesús que nos compró, nos redimió, nos limpió de todo pecado. El sello y la señal de nuestra salvación es la sangre del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y solo se recibe creyendo. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Esto se llama Pascua, pasar por alto, pasar de muerte a vida eterna en Cristo Jesús, porque los que están en Cristo no hay condenación. Esto es a los que no andan conforme a la carne. Hay un mundo espiritual que es más tangible, más verdadero que lo que puedas palpar. Ahí está, no lo vemos, pero ahí está. Los demonios saben quién está en ti, si es Cristo, si estás cubierto con la sangre de Cristo o no. Dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre, cuando estaba el tintel, lo pintaban alrededor. Y recuerden, miren, hasta se prendió otra vez la luz. Y sabes, cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo, cuando vino el juicio de Dios, vino la muerte a todos los primogénitos, solamente los que tenían la sangre no murieron. Solamente aquellos que estaban cubiertos con esa sangre. Nosotros, dice, los que están en Cristo ya no hay condenación. Hemos pasado de muerte a vida eterna. Hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos pasado de estar muertos. Por eso nosotros ya no morimos, nos mudamos. Y esa puerta también representa a Cristo. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Él era la expiación perfecta delante de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este día os será por señal y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esto enseñaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Déjame te explico esto. Yo sé que el tiempo se me ha ido, pero quiero terminar con esto, hablando de una reflexión que leí, lo he compartido en otras ocasiones, pero el Señor me ponía a compartirlo. Habla de un granjero que decidió comer un cordero ese día. Y cuando él decidió comer un cordero, fue y toma uno de su rebaño, el cual lo degolló, él sosteniéndolo con las manos, y empezó a soltar mucha sangre, a derramar mucha sangre. La sorpresa fue de que ese corderito empezó a lamer las manos de ese granjero, bebiendo otra vez su propia sangre. Este hombre corrió un frío por su cuerpo y comenzó a llorar. No existe sobre la faz de la tierra un animal tan bueno e indefenso. Cualquier otro en esta situación se hubiera defendido con desesperación y furia tratando de salvar su vida. ¿Qué podemos aprender de esta historia? El cordero entrega mansamente su vida a su verdugo y lame en lugar de morderle. Si fueras tú el protagonista de esta historia, ¿qué harías? Si fuera yo, le pediría perdón a ese corderito, mostrándome su naturaleza como cordero. Dice que Jesús fue llevado al matadero, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Si la actitud de un animal puede llegar a conmoverte tan profundamente, ¿cuánto más debería conmovernos el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo?
para derrotar el pecado que acarreábamos tú y yo, y entregó su vida en la cruz del Calvario. Estoy seguro que como el cordero de esta historia, si los verdugos de Jesús hubieran acercado sus manos a la boca de Jesús, Él se las hubiera besado. Yo conozco a Jesús a través de las Escrituras, y Él me dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El cordero se manifiesta así, cordero y humilde. Porque a Jesús tú puedes ofenderlo de 1000 maneras. Puedes rechazarlo, puedes maldecirlo y también puedes descargar toda tu ira y frustración y dolor sobre Él. Sin embargo, Él te seguirá acariciando, besando, hablando, aconsejando y sobre todo, amando. Debes decidir si deseas vivir sobre la sangre de Jesús. En este caso estarás pisoteando la sangre del Cordero de Dios. O debajo de ella, lo cual significa que estarás cubierto por la obra maravillosa de Dios. Tú decides vivir bajo o sobre la sangre de Cristo. Si decides vivir bajo la sangre de Cristo, estarás cubierto. Y dice: y los que están en Cristo no hay condenación, ya no hay juicio. Él es el Cordero de Dios que quitó, erradicó el pecado del mundo, pasando por alto el juicio que está sobre este mundo, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada en Cristo Jesús. Esto se llama Pascua. Con esto te voy a pedir que te pongas de pie. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque tú fuiste el Cordero inmolado, que tú viniste en obediencia a tu Padre. Y sabemos que lo que te motivó a subirte a la cruz fue el amor que mostró tu Padre hacia nosotros, porque de tal manera nos amó que entregó a su Hijo, entregó ese Cordero para que fuera sacrificado. Y tú, Jesús, preparaste tu cuerpo como sacrificio agradable al Padre. Por más de 30 años estuviste preparando ofrenda agradable. Tú fuiste el Cordero. Tú eres nuestra Pascua, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor, y por lo que harás, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a los oídos de todos aquellos que no conocían esto, Señor, y a los que conocían, que se fortalezcan en tu fe, Señor, en la fe en ti, Señor, y que no jueguen pisoteando tu sangre, Señor. Hay una gran diferencia de conocer y hacer. Hacemos porque conocemos, y tú nos vas a demandar de lo que nos has enseñado. Y hoy nos has enseñado lo que es la verdadera Pascua. Gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los más pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Yo te pido, Señor, que este mensaje, Señor, haga un temblor en los corazones de aquellos que nos escuchan, que no sabían de esto, Señor, para que hagan cambios en sus vidas y se aparten de la levadura, Señor, que se aparten de toda iniquidad y todo pecado, Señor. Perdona nuestras ofensas, mi Dios, porque no hay nadie indigno, Señor, en la tierra, Señor, que pueda predicar tu palabra, Señor. Solamente Jesús fue el que pudo traer tu palabra y nos dio esa encomienda ahora, Señor, no porque seamos mejores que los demás, no porque seamos perfectos, sino porque somos imperfectos, pero a través de la obediencia en Cristo vamos camino a la perfección a través de Cristo Jesús, que es nuestra santidad, no nuestra propia santidad, sino la santidad de nosotros es Cristo en nosotros. Gracias, mi Dios, por lo que has hecho, Señor, y por lo que harás, Señor. Te damos honra y gloria, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén.